Hola Francisco, Hola Andrés, ¿cómo estás? bienvenidos aquí a la sección ¿Qué tal? volante de Hispano Post. Un gusto estar aquí. Vale, perfecto. Mira Francisco, bueno, ahora estás hablando de petróleo por alimentos. ¿Qué es petróleo por alimentos? Bueno, estoy hablando de acuerdo petrolero humanitario. Y fíjate que es una discusión interesante cuando a principios de año Venezuela perdió acceso al mercado petrolero estadounidense. Se comenzó a hablar del tema, incluso yo comencé a escribí un artículo en el Financial Times en febrero hablando del programa de petróleo por alimentos. Ese había sido el programa de Irak. ¿Cuánto ha perdido Venezuela por esa pérdida del mercado petrolero en los Estados Unidos? Si te diría que hay un consenso, es que por lo menos es un efecto de 400.000 barriles diarios. ¿Y eso en dinero? Claro, pero esos 400.000, si nosotros lo tomamos, que es lo que te diría que, digamos, no hay discusión entre los economistas, todos están de acuerdo que fue por lo menos esos 400.000, esos son 8.000 millones de dólares al año de ingresos potenciales petroleros que se han perdido, y la propuesta nuestra básicamente es decir, bueno, vamos a conseguir una forma de utilizar esos recursos para atender la crisis humanitaria venezolana. O sea, está bien en el entendido de que hay sanciones y hay acciones que le quitan a Maduro el control de esos recursos, y nosotros podemos mantener la intención de esas medidas, pero al mismo tiempo no dejar que se pierdan esos recursos, sino efectivamente conseguir una forma de canalizarlos hacia ayudar a los venezolanos. Pero esa recuperación económica es una burbuja. Mira, yo no la llamaría una burbuja. La idea de la burbuja siempre es una metáfora que indica que estalla en algún momento, que no se puede mantener. Y no, yo creo que lo que está pasando aquí es otra cosa. Pero lo que pasó fue que durante muchos años, no, fíjate, es que es más que eso. Durante muchos años, el gobierno de Maduro lo que hizo fue atropellar al sector privado, le puso controles de precios, controles de cambio, expropiaciones. Y efectivamente, esencialmente impidió que el sector privado produjese y hizo justamente lo contrario de lo que se tiene que hacer cuando una economía pierde ingresos petroleros. Lo que te dice la economía que tú tienes que hacer si tienes un shock negativo externo es que tú tienes que dejar que la moneda se deprecie para que la gente produzca otros bienes que compitan con importaciones, que produzca exportaciones, y eso tiene un cierto efecto amortiguador sobre la economía. Maduro no dejó que eso operase, y ese en el fondo es una de las razones por las cuales se fugaron los factores de producción. El capital de trabajo se fue de este país cuando la gente estaba emigrando, esencialmente estaba buscando producir en otro lado para poder incluso mantener a sus familiares. Y ahora Maduro sí lo está. Claro, es que fíjate lo que pasó desde principios de este año. Se unificó el tipo de cambio, ya el tipo de cambio no es sistemáticamente distinto al tipo de cambio de mercado negro, ya no hay controles de precios, ya no se está haciendo, ya la SUNDEP no está haciendo lo que estaba haciendo antes, prácticamente desaparece. ¿Tú dirías que Maduro está rectificando sin haberlo dicho? No, es que yo creo que Maduro se está dando por vencido, o sea, porque yo lo que siento es que, mira, en Venezuela ha habido un intento de insurgencia política, de rebelión política, que bueno, que por lo menos hasta ahora no ha funcionado, pero lo que sí funcionó fue la insurgencia económica. Las fuerzas de mercado se resisten. Cuando tú tienes un gobierno que trata de hacer todo lo posible para atropellar al sector privado, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los factores de producción se mueven, los factores de producción consiguen formas de producir a pesar de ese gobierno. Entonces lo que vemos es que el gobierno se está haciendo cada vez más irrelevante, y este nuevo sector privado que está surgiendo como producto de las remesas, como producto de la dolarización espontánea que se ha dado en la economía, es un sector privado que se protege a sí mismo del gobierno, y la dolarización fue la que derrotó a Maduro. El dólar ha sido el único capaz de derrotar a Maduro. Ahora, Francisco, ¿cómo entonces insertar un programa como el que tú estás proponiendo? Que quisiera que nos mostraras la publicación. Sí, aquí está, nosotros está en nuestra página web. Te estoy dejando esta copia aquí a ti, pero se puede descargar. Claro que sí, está en inglés, en español, la página www.oilforvenezuela.org. Un acuerdo petrolero humanitario para Venezuela. Correcto. ¿Qué es un acuerdo humanitario? O sea, es decir, ¿es utilizar el petróleo de Venezuela para ayuda humanitaria? Es un acuerdo entre las partes del conflicto político para proteger a los venezolanos, y en particular a los venezolanos vulnerables, de los efectos colaterales de esta confrontación política. Tú insistes en un acuerdo entre las partes en conflicto, es decir, tú dirías un acuerdo entre la Asamblea Nacional y el presidente Maduro, entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro tiene que ser. Juan Guaidó es el presidente de Venezuela para Estados Unidos, y eso lo que quiere decir es que desde el punto de vista legal Guaidó controla las cuentas
de Venezuela, de PDVSA y la capacidad de vender petróleo en Estados Unidos. Es decir, en este momento tenemos dos gobiernos. Dos gobiernos, exactamente. Hay un gobierno que puede producir petróleo y otro que puede venderlo. Ahora, ¿este acuerdo implicaría la posibilidad de vender ese petróleo en Estados Unidos? Sí, es que precisamente se trata de eso, se trata de retomar el acceso al mercado petrolero estadounidense. Pero ¿y cómo hacemos con las sanciones? Bueno, es que esto también tendría que tomar la forma de una excepción humanitaria de las sanciones petroleras. Pero eso no me parece tan problemático. El acuerdo tendría que tener el aval de Estados Unidos, claro, pero digamos, sí. Si Guaidó y Maduro se ponen de acuerdo en un esquema que permite atender la crisis humanitaria de Venezuela, por supuesto que Estados Unidos va a estar de acuerdo con eso también. ¿Qué tiempo requeriría ese programa de ejecución? Es decir... Mira, aquí lo más difícil es la negociación. La negociación no solo sobre el principio, sino la negociación sobre los detalles. Si esa negociación se conduce, se le da la urgencia necesaria y se avanza y nosotros tenemos efectivamente un acuerdo entre las partes sobre los detalles del sistema, este sistema se puede implementar en un periodo de 3 a 6 meses. ¿Cuántas personas, cuántos venezolanos están siendo excluidos, digamos, o están en una situación de pobreza extrema por este problema político que tiene sus consecuencias económicas y sociales? Sí, mira, aquí las estimaciones de pobreza y de pobreza extrema rondan las estimaciones correctas, no las que publica el gobierno, que lamentablemente están muy distorsionadas. Básicamente te indican que aproximadamente 1/3 de la población puede estar en pobreza extrema y 2/3 de la población... 10 millones de personas. Bueno, sí, como 9 millones, porque se ha reducido un poco la población por la migración. Entonces estaremos hablando como de 9 millones de personas en pobreza extrema y estaremos hablando de unos 18 o 19 millones de personas en pobreza. Esta es una crisis que nos rebasa, justamente porque la crisis tiene orígenes económicos, pero esto es algo sostenido, continuado, porque es resultado de nuestra crisis política. Muy rápido, diría. Muy intenso, más que rápido, porque fíjate que la economía venezolana se ha contraído a lo largo de los últimos 6 años, pero se ha contraído una tasa de 12% anual. ¿No se ha hecho Venezuela un país donde se ha acentuado la desigualdad? Bueno, fíjate, en el último año yo sí creo que eso está pasando. Esta liberalización, esta insurgencia de las fuerzas del mercado de la que estábamos hablando, se ha hecho de una forma muy desigual. ¿Está beneficiando a uno? Y ahí está la culpa de Maduro. En lo que supuestamente era un gobierno socialista y un gobierno obrero, más bien ha sido todo lo contrario. Al final ha terminado en uno de los capitalismos más salvajes e imaginables. ¿Qué esperar del 2020 y de la nueva década? Bueno, yo creo que esta es una década de transformaciones. Nosotros estamos viendo un cambio en la dinámica política en toda América Latina, pero en todo el mundo. Para bien, con algunas cosas positivas, también con algunas cosas preocupantes. Está resurgiendo el populismo, está resurgiendo el extremismo, pero también está resurgiendo en cierto sentido el vigor democrático. O sea, nosotros vemos que la gente está reclamando sus derechos. Yo creo que nosotros vemos que la gente está rehusándose a aceptar cosas que antes aceptaban y que les parecían normales. Entonces yo creo que nosotros sí vamos a tener la capacidad de utilizar, digamos, ese nuevo sentimiento, ese nuevo empoderamiento que tiene la gente en general y que tienen, digamos, distintos sectores que habían sido más desfavorecidos, para poder convertirlo en una energía de cambio democrático y de progreso, pero va a ser un gran reto. Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí en Al Volante de Hispano Post. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias un gusto, como siempre. Vale. Y gracias. Los invitamos a leer este trabajo. Por la web. El acuerdo petrolero humanitario en la web es www.oilforvenezuela.org. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, Andrés.